Ser y tiempo por Martin Heidegger. Página 243, parágrafo 49. Delimitación del análisis existencial de la muerte frente a otras posibles interpretaciones del fenómeno. La intención precisa de la interpretación ontológica de la muerte debe fijarse previamente por medio de una explícita toma de conciencia de aquello acerca de lo cual ella no puede preguntar y sobre lo cual en vano se esperaría de ella información o indicación. La muerte, en sentido latísimo, es un fenómeno de la vida. La vida, si nos referimos a la vida humana de otra manera, no mundo. La vida debe ser comprendido como un modo de ser al que le pertenece un estar en el mundo. La vida está en el mundo. Este modo de ser solo puede precisarse ontológicamente en forma privativa y con referencia al Dasein. También el Dasein se deja considerar como pura vida. Para el cuestionamiento biofisiológico, él entra entonces en la región de ser que conocemos como el mundo animal y vegetal. En este campo se pueden registrar ónticamente datos estadísticos sobre la duración de la vida de las plantas, de los animales y de los hombres. Se pueden establecer relaciones entre la duración de la vida, la reproducción y el crecimiento. Pueden investigarse las clases de muerte, las causas, los mecanismos y los modos como ella se hace presente. Sobre este tema, cítese la acabada exposición de E. Korschelt, Lebensdauer Alten und Tod, y especialmente la abundante bibliografía. A la base de esta investigación óntico-biológica de la muerte subyace una problemática ontológica. Queda por preguntar cómo se determina desde la esencia ontológica de la vida la esencia ontológica de la muerte. De alguna manera, la investigación óntica de la muerte ya ha zanjado siempre esta cuestión. En ella operan preconceptos mayor o menormente aclarados acerca de la vida y de la muerte. Estos necesitan ser bosquejados por medio de la ontología del Dasein. A su vez, dentro de la ontología del Dasein, previa a una ontología de la vida, el análisis existencial de la muerte está subordinado a una caracterización de la constitución fundamental del Dasein. Al terminar del viviente, lo hemos llamado fenecer, en la medida en que el Dasein también tiene su muerte fisiológica vital, aunque no ónticamente aislada, sino codeterminada por su modo originario de ser, y en la medida en que el Dasein también puede terminar sin que propiamente muera, y que por otra parte, como Dasein no perece pura y simplemente. Nosotros designaremos a este fenómeno intermedio con el término dejar de vivir. En cambio, reservamos el término morir para la manera de ser en la que el Dasein está vuelto hacia su muerte. Según esto, debe decirse, el Dasein
nunca fenece. Pero solo puede dejar de vivir en la medida en que muere. La investigación médico-biológica del dejar de vivir puede lograr resultados, y estos resultados pueden ser también ontológicamente significativos, a condición de que se haya asegurado la orientación fundamental para una interpretación existencial de la muerte. ¿O deberán acaso concebirse la enfermedad y la muerte en general, incluso en el plano médico, primariamente como fenómenos existenciales? La interpretación existencial de la muerte precede a toda biología y ontología de la vida, pero ella sirve también de fundamento a toda investigación histórico-geográfica y psicológico-etnológica de la muerte. Una tipología del morir como caracterización de los estados y maneras en que se vive el dejar de vivir supone ya el concepto de la muerte. Por otra parte, una psicología del morir informa más sobre el vivir del muriente que sobre el morir mismo. Esto no es sino el reflejo del hecho de que el Dasein no muere en primer lugar, o incluso no muere propiamente con y en la vivencia del dejar de vivir fáctico. Asimismo, las concepciones de la muerte en los pueblos primitivos y su comportamiento frente a la muerte en la magia y el culto sirven primariamente para aclarar su comprensión del Dasein. Pero la interpretación de esa comprensión necesita de una analítica existencial y de un correspondiente concepto de la muerte. Por otra parte, el análisis ontológico del estar vuelto hacia el fin no implica ninguna toma de posición existentiva respecto de la muerte. Cuando se determina la muerte como fin del Dasein, es decir, del estar en el mundo, no se toma con ello ninguna decisión óntica acerca de si, después de la muerte, sea posible aún otro ser, superior o inferior, si el Dasein siga viviendo o si al sobrevivirse sea inmortal. Sobre el más allá y su posibilidad, lo mismo que sobre el más acá, nada se zanja ónticamente, como si hubieran de proponerse para la edificación normas y reglas de comportamiento ante la muerte. El análisis de la muerte se mantiene, sin embargo, puramente en el más acá, en la medida en que su interpretación del fenómeno solo mira al modo como la muerte, en cuanto posibilidad de ser de cada Dasein, se hace presente dentro de éste. No podrá justificadamente y con sentido, ni siquiera preguntarse en forma metodológicamente segura qué hay después de la muerte, sino una vez que ésta haya sido comprendida en la plenitud de su esencia ontológica. Queda aquí sin decidir si una pregunta semejante es siquiera posible como pregunta teorética. ¿Qué hay después de la muerte? La interpretación ontológica de la muerte desde el más acá precede a toda especulación óntica sobre el más allá. Por último, cae fuera del ámbito de un análisis existencial de la muerte lo que podía ser examinado bajo el título de una metafísica de la muerte. Las preguntas ¿cómo y cuándo entró la muerte en el mundo? ¿Qué sentido pueda y deba tener dentro de la omnitud del ente? En tanto que mal y sufrimiento no solo supone necesariamente una comprensión del carácter del ser de la muerte, sino también la ontología de la omnitud del ente total, y especialmente
la aclaración ontológica del mal y de la negatividad en general. El análisis existencial tiene una prioridad metodológica frente a las cuestiones de una biología, psicología, teodicea y teología de la muerte. Tomados ónticamente, sus resultados muestran la peculiar formalidad y vaciedad de toda caracterización ontológica. Esto, sin embargo, no debe ser un obstáculo para ver la rica y compleja estructura del fenómeno. Si ya el Dasein en cuanto tal no es jamás accesible a la manera de algo que está ahí, puesto que a su modo de ser le pertenece de una forma peculiar el ser posible, tanto menos deberá esperarse poder descifrar fácilmente la estructura ontológica de la muerte, si es verdad que la muerte es una posibilidad eminente del Dasein. Por otra parte, el análisis no puede atenerse a una idea casual y arbitrariamente escogitada de la muerte. Esta arbitrariedad solo puede prevenirse mediante una previa caracterización ontológica del modo de ser en el que el fin se hace presente dentro de la cotidianidad media del Dasein. Para ello será necesario tener plenamente presentes las estructuras de la cotidianidad expuestas más arriba, que en un análisis existencial de la muerte resuenan también posibilidades existentivas del estar vuelto hacia la muerte, forma parte de la esencia de toda investigación ontológica. Tanto más expresamente deberá la conceptualización existencial ir acompañada de una desvinculación existentiva, y esto de un modo particular en relación con la muerte, ya que en ella el carácter de posibilidad del Dasein se deja desvelar en la forma más aguda. La problemática existencial no tiene otra meta que la exposición de la estructura ontológica del estar vuelto hacia el fin, que es propia del Dasein. Página 246.